El curso 19-20 era el primero de Acacio en la Escuela de Artes y Oficios. Todas las mañanas, tras sus tareas, el muchachito cogía su pizarrita, hojas cuadriculadas y un par de lápices y salía a la carrera por entre los automóviles, los coches de caballo y las boñigas de estos. En el 25 de la calle del Pacífico, a tiro de piedra del Retiro, estaba la sección 10ª de la escuela. Allí, en el entresuelo de un edificio particular más arruinado que un noble ruso, los mandamases de la educación tenían alquilado un comercio fracasado y su taller, las aulas donde Acacio daba aritmética y nociones de álgebra, geometría y más geometría, descriptiva y sus aplicaciones elementales a las sombras, perspectiva, corte de piedras, hierro y maderas, fundamentos de física, química e historia natural. Las peores asignaturas, desde luego, eran todas las llamadas fundamentos de o nociones de mecánica y máquinas, manejo de las máquinas más usuales y de las herramientas de artes y oficios, tecnología, principios generales de construcción, con nociones y ejercicios prácticos de medición de terrenos, nivelación y cubicaciones, dibujo geométrico, de figura y de adorno, copia de yeso y objetos de artes y oficios modelados y vaciados. Con esa varaunda de materias día sí día también, ¿cómo iba a hacer él de espía para los americanos de las narices? La culpa era de don Ignacio, el profesor de dibujo. Le había echado el ojo desde el primer día por ser también valenciano, con lo poco que le gustaba a Acacio llamar la atención. Él solo quería ir a sus clases, pasárselo bien y volver al colmado. Fin. Pero no, claro que no. Don Ignacio tenía que enterarse de que hablaba inglés y alemán gracias a años de estudio allá en Valencia. A la postre eran las lenguas ingenieras y su padre se había esmerado con su educación más que un ilustrado. Tras un par de visitas poco casuales al colmado, también tuvo que saber el docente que los Alborg eran vecinos de doña Juana Serraclara, la viuda del alemán, del diputado, del banquero y del don nadie. El resto era secreto de Estado. Y con todo esto ondulándole en la guardilla, Acacito se metía en aquel aulario mezquino y oscuro donde se hacinaban más de 60 muchachos. La necesidad de formar obreros para la industria emergente llevaba a que las escuelas acogiesen una gran cantidad de alumnos en clases y talleres. La red de centros dedicados a la enseñanza de las artes y los oficios, centralizadas aunque funcionasen por secciones, crecía desigual y a empellones como el mismo Madrid, que por su capitalidad parecía la única urbe de la que se preocupase el reino. Los de provincias, como Acacio, poco podían prosperar si se quedaban para siempre en sus pueblos o en sus capitalitas, ignoradas adrede por los trajeados politicuchos y empresarios que seguían turnándose en el gobierno año sí y año también. España, a la que unos seguían llamando imperio pese a la decadencia, no era más que la peste zozobrante de mantilla y alpargata que el extraperlo y robo de los poderosos dejaba tras sus saqueos. Para el joven Acacio, por ejemplo, el desengaño y el hastío sobrevinieron cuando, en plena guerra europea y con el país muerto de hambre y sin poder hacer frente a la crisis catalana, el ejército ideó un golpe de estado que depusiese al gobierno y entrase en la guerra en auxilio de las potencias centrales. ¿Y por qué? Para invadir Portugal y Gibraltar. Más lejos de preocupaciones tan mayúsculas, lo que hacía temblar a veces a Acacio era el contacto con sus compañeros, el roce obligado al estar como sardinas en lata, las bromas y chanzas que conllevaban capones o caricias violentas y le erizaban a uno vellos y temores, las risas al oído, los comentarios subidos de tono, pero lo que peor llevaba a Acacio era el magnetismo que desprendían algunos en esa hermandad tan masculina. Un algo que punzaba sus sentidos y afloraba en él un deseo que no comprendía nada y rehuía muy mucho. El querer que Carlitos le cogiese la mano y a él se pegase para ayudarla a trazar un plano en condiciones, que Lozano se fuese de la lengua y le contase en confianza su última correría con alguna muchachita sin perder detalle, o que uno de sus profesores se remangase y desabrochase la camisa al enseñarles cómo montar cierta maquinaria. Por más que Acacio pudiese gozar de todo aquello, no dejaba de temer que ocurriese como en el pueblo. Cuando cumplió 12 años, aunque siguió yendo al colegio, empezó a acompañar a su padre a los naranjos. Fue todo un administradorcito, pues en nada se hizo con los cultivos y destacó por sus grandes dotes de liderazgo entre los braceros, a los que caía en gracia con sus modales llanos y su contagiosa sonrisa. Por haberse educado con los hijos de estos, Acacio bebía partes iguales del mundo del señor y del mundo del jornalero. Hablaban el mismo lenguaje, sin florituras ni rincorrancos, y compartían comidas y diversiones. Consiguió hasta el respeto del capataz el Pituso. Pero muchos arrapiezos, tanto del campo como del colegio, tenían unos juegos propios de aquella edad y de aquellos ambientes en los que las muchachas eran ignoradas, desconocidas o inexistentes. De cuando en cuando se reunían 4 o 5 en la era o en una casa de aperos de por allí cerca, siempre bajo las órdenes de Alvarito Mérida, el hijo del capataz.
y allí, en parejas, se tocaban y entregaban al placer de verse unos a otros en faena. Las reglas eran claras. Si yo te la toco a ti, tú me la tocas a mí. Si me la tocas 2 veces, maricón eres. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. A Acacio le gustó Alvarito Mérida y se la tocó 1, 2 y hasta 3 veces. Y él no le correspondió, por supuesto, pero bien que se aprovechó del lance. Y lo llamaron maricón y le dieron a probar de todas las corridas. Acacito no quiso volver a los campos, ni ver a ninguno de sus antiguos amigos nunca más. Sus abuelos, más avispados que su padre, lo mandaron a Valencia con la familia de un médico de la capital. Allí fue donde se formó en idiomas y se sacó el bachiller, donde forjó en los años de guerra su oportunidad de volver a comenzar en los madriles. La oportunidad de olvidar el hambre y avidez de deseo y cariño. Era como si su condición fuese para ser vivida, sin sentimientos. Para ser espía era perfecto.